Bienvenido, bienvenida a esta tercera clase de mi primer curso de inversión en bolsa de valores. Quiero darte la bienvenida y me alegra mucho contar con tu presencia. En la segunda clase hablamos sobre los principales valores que se pueden adquirir en un mercado de capital, como son los bonos y las acciones. Los bonos básicamente lo que yo estoy haciendo es comprando deuda y en las acciones yo estoy adquiriendo parte de propiedad de una empresa. Esa inversión en estos valores se puede hacer de manera directa, seleccionándolos de forma individual. En el caso de las acciones, puedo utilizar el análisis técnico, el análisis fundamental para seleccionar acciones. Pero si a mí esto trabajo de estar seleccionando bonos y acciones de manera individual me parece muy complicado, le puedo dejar esa tarea a otro, participar de manera indirecta en los mercados de valores a través de lo que son los fondos de inversión, que son inversiones que se realizan a partir del conjunto de capitales de varias personas y que me van a exponer a mí a una serie de acciones o bonos que ya sea los ha seleccionado un especialista o que siguen el comportamiento de un índice bursátil. El día de hoy vamos a tocar un tema bien relevante a la hora de invertir y lo que quiero yo al tocar este tema es que entiendan que toda inversión en bolsa de valores, toda inversión en mercados financieros tiene riesgo. Si el día de mañana le ofrece a alguien una inversión y utiliza las palabras como rendimiento asegurado o sin riesgo, deberían de prender la alerta y entender que eso no es posible, ya que de por sí, por definición, cualquier tipo de valor es un valor porque tiene riesgo. En el mundo de las inversiones se conoce el riesgo como la posibilidad de que el rendimiento esperado no se materialice. Por lo tanto, ya esta definición nos da a entender que no existen rendimientos asegurados. Generalmente se utilizan datos históricos para poder tener alguna referencia de rendimientos futuros, pero eso no asegura que ese rendimiento se va a alcanzar. Entonces esas variaciones en el rendimiento, esa volatilidad en el precio de los activos que yo compre, van a representar o pueden representar una pérdida de capital, una pérdida de dinero que estoy invirtiendo, ya sea parcial o también puede llegar a ser total. Pongamos un ejemplo, yo compro una acción a $50 y esa acción ya no vale $50, sino vale 45. Pasado unos meses, esa acción ya no vale 45, sino vale 40. Pasado otros meses, esa acción llega a 35 y yo, bueno, obviamente ya decido vender porque no veo que esa acción se va a recuperar. Bueno, al vender esa acción, obviamente ese precio, por debajo del precio cual la compré, estoy teniendo una pérdida de capital, una pérdida de dinero. Vamos a revisar los principales riesgos asociados a los bonos y asociados a las acciones. En el terreno de los bonos, el principal riesgo es el riesgo de capital, es el riesgo que acabamos de hacer referencia, ese riesgo al cual puedo perder dinero por las variaciones en el precio de ese valor. Todos los valores van a sufrir variaciones de precio en el tiempo, por eso no es posible determinar rendimientos. El segundo es el riesgo crediticio. Los bonos tienen generalmente una valoración de lo que es la calidad crediticia del que está emitiendo el bono, es decir, de las posibilidades que tiene ese emisor de poder pagar sin problemas los intereses o devolver el capital al vencimiento. Generalmente eso podría llegar en algunas ocasiones a insolvencia por parte del emisor, que los va a imposibilitar de ya sea pagar los intereses acordados o devolver el principal al vencimiento. Entonces eso es uno de los principales riesgos que hay al comprar bonos, el riesgo crediticio, que al final va a implicar un riesgo de no poder recibir los intereses que se están esperando o de no tener en su momento el dinero de vuelta. Luego hay dos riesgos relacionados con lo que es el comportamiento de un bono.
versus lo que es la tasa de interés de referencia en una economía, en un país. Cuando las tasas de interés aumentan, el precio de los bonos va a tender a bajar. Cuando las tasas de interés bajan, el precio de los bonos va a tender a subir. Es decir, existe esta relación inversa entre lo que es precio del bono y tasa de interés. Si ya yo tengo un bono, si yo lo adquirí y ese bono es de tasa fija, es decir, que el interés que estoy recibiendo no va a sufrir ninguna modificación por lo que ocurra con las tasas de interés, pero sí me va a afectar el caso que yo quisiera vender ese bono en el mercado. Si las tasas de interés han subido, el precio del mercado de ese bono va a tender a bajar y por lo tanto, si yo quisiera vender ese bono antes de su vencimiento, es posible que al final termine sufriendo una pérdida de dinero. Y también va a ocurrir lo contrario. Si las tasas de interés llegan a bajar y ya yo tengo ese bono, lo que va a pasar es que el precio de los bonos va a tender a subir, lo que en este caso podría ser algo positivo. Pero ¿qué pasa cuando ese dinero, el bono se vence y el dinero me lo reintegran? ¿Qué hago yo con ese dinero? Si las tasas de interés han subido, bueno, va a ser un escenario positivo porque yo voy a poder, lo más seguro, comprar un bono similar al que yo tenía, pero voy a recibir un rendimiento mayor al que estaba recibiendo. Pero el caso contrario, si las tasas de interés bajan, voy a terminar por recibir un rendimiento menor por un bono similar, y si quiero obtener un rendimiento similar al anterior, voy a tener que correr más riesgo. Eso es lo que entonces llamamos riesgo de tasa de interés y riesgo de reinversión. Vámonos ahorita al terreno de las acciones. En el terreno de las acciones tengo también el riesgo de capital. Luego está el riesgo de mercado, que se llama riesgo sistemático. Si el mercado de acciones cae en su conjunto, indistintamente de la acción que tenga y de lo que pase en la acción en la cual yo tenga sus títulos, va a bajar de precio. Y eso lo tengo que entender. Cada cierto tiempo ocurre que el mercado puede tener algún tipo de corrección y cuando eso ocurre, la mayoría de los títulos van a bajar de precio, indistintamente de lo que está pasando con una acción en particular. No importa que también esté en las finanzas de una compañía o que también le haya una compañía, si se produce esta corrección en conjunto del mercado, es posible que el título de cualquier compañía se vea afectado en una disminución de su precio. Luego el riesgo no sistemático viene relacionado con, por ejemplo, el riesgo que puede ocurrir en una compañía como tal, si tal vez la compañía no cumplió con sus expectativas de ganancias y de ingresos en una fecha dada, en un trimestre dado, en un periodo de tiempo dado, es posible que esos títulos se vean afectados también, pero no así se va a ver afectados los títulos de otra empresa. Y también hay riesgo no sistemático cuando se produce tal vez algún hecho que puede impactar a algún sector en particular del mercado, pero que no va a impactar a todo el mercado en general. Supongamos que un gobierno decide subir los impuestos del tabaco. Bueno, es posible que eso impacte la venta del tabaco e impacte a todas las empresas que venden tabaco. Pero lo más seguro ese impacto no va a llevar ninguna consecuencia con el sector de empresas en el área de la tecnología. El otro riesgo es el riesgo de sincronización. Muchas personas, muchos inversionistas tienen a veces una obsesión por tratar de adivinar lo que va a ser el comportamiento del mercado. Y generalmente ese proceso de adivinar algo que es impredecible o tratar de predecir lo impredecible termina al final trayendo pérdidas de capitales importantes. Si yo estoy comprando algo pensando que va a subir y eso no sube, sino que termina bajando, obviamente ahí voy a tener una pérdida, como también puede ocurrir de tratar de salir antes de una acción y resulta que esa acción sigue subiendo. Bueno, ahí también voy a poder tener una pérdida en cuanto a la ganancia posible que iba a tener. Así que generalmente en el terreno de la inversión, una de las grandes recomendaciones es no tratar de sincronizar, no tratar de adivinar lo que va a pasar con el mercado
entender que el mercado tiene correcciones que son normales, entender que el mercado siempre a largo plazo ha dado buenos resultados, ha dado resultados positivos y que por lo tanto esto es más un trabajo de selección, de comprar y de mantener y no de tratar de estar en este proceso de adivinar qué va a pasar mañana o pasado o en 3 o en 4 días con una acción o con el mercado en general. Bueno, hasta aquí lo que tenía para decirles en esta tercera lección. Mañana va a ser la cuarta y última lección de mi primer curso de inversión en bolsa de valores.